Buenas noches. Hoy en Mesa de Redacción hablamos de la propuesta del Partido Popular y del PAR para limitar el acceso de público en las Cortes de Aragón, cuando se debatan sobre todo asuntos conflictivos. Analizaremos con nuestros invitados esta medida que limita la participación ciudadana. Hablaremos además del anuncio de ETA, la banda terrorista avisa de consecuencias negativas por el rechazo de Rajoy a negociar. Para hablar de estas cuestiones nos acompaña en esta noche, aquí en esta mesa de redacción, Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches. Lola Ester, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí algo del PAR. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Vamos a comenzar por ese primer tema que presentábamos, esa enmienda presentada, propuesta por el Partido Popular y el PAR para limitar el acceso del público a algunos plenos en los que las cuestiones a debatir sean conflictivas. Se trata de una propuesta por primera vez que se presenta en un parlamento autonómico en España. No existe precedente hasta ahora. ¿Por qué esta propuesta del PP-PAR es un paso hacia atrás hacia la participación ciudadana, hacia la transparencia, en lugar de ir hacia adelante? Jorge. María, yo soy concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza todas las comisiones del Ayuntamiento de Zaragoza, yo soy portavoz en la Comisión de Economía y Hacienda. El lunes pasado tuvimos la oportunidad de debatir el presupuesto del Ayuntamiento en la Comisión de Economía y Hacienda. Yo todas las comisiones empiezo pidiendo que entren los medios de comunicación. Y sistemáticamente el presidente de la comisión, el Ayuntamiento de Zaragoza, deniega la entrada a los medios de comunicación, porque el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza dice que cuando hay puntos especialmente importantes en el orden del día, los medios de comunicación pueden entrar, y si son puntos normales, los medios de comunicación no pueden entrar. Es decir, en el Ayuntamiento de Zaragoza ni los medios de comunicación ni el público puede entrar a las comisiones que se celebran en la Casa de Todos, que es el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso es un error, porque sistemáticamente ni los medios de comunicación ni el público pueden entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza a debatir en las comisiones. Yo de lo que están hablando en las Cortes de Aragón creo que es de cuestiones que a nosotros en el Ayuntamiento, de que las Cortes nos han podido pasar. Yo en el Ayuntamiento de Zaragoza hemos tenido que suspender un pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza para salir del pleno y tenernos que ir a otra sala porque el público nos ha impedido que los legítimos representantes de los ciudadanos pudiéramos desarrollar con normalidad lo que era nuestro derecho de votar y de representar, etcétera, etcétera. Quiero decir, viviendo como lo vivo en el Ayuntamiento de Zaragoza, creo que lo que está pasando en las Cortes evidentemente no están especialmente afortunados en la
puede haber casos excepcionales en los que el derecho a la representatividad, en los que el derecho de los cargos públicos prime sobre el que haya determinada gente en el público que pueda boicotear. Pues yo creo que evidentemente sí, ¿no? Si tú tienes que ponderar los distintos bienes en juego que hay, de lo que es el derecho a la libertad de expresión, de lo que es el derecho a la representatividad de los cargos públicos, pues yo creo que en muchas ocasiones, cuando el derecho a la libertad de expresión, sobre todo de boicotear el acto, se excede, pues primará lo que es el derecho a que haya cargos públicos que representen a los ciudadanos, ¿no? En mi opinión, posiblemente se podrían articular esos derechos como en otros muchos sitios, teniendo la posibilidad de expulsar a un público si hace un uso abusivo de ese derecho. Pero lo que quiero decir es que el debate en cualquier casos que se produce sobre las Cortes de Aragón, a mí, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando en todas las comisiones y desde hace años, los años que gobierna el alcalde de Zaragoza, el señor Belloc, no dejan entrar ni a medios de comunicación ni a público, pues la verdad es que me parece mucho más llamativo, ¿no? Porque el Ayuntamiento de Zaragoza pasa hace muchos años. Lola. Pero es que estás hablando de comisiones y estamos hablando del pleno de las Cortes, que no tiene nada que ver. En las comisiones pasa lo mismo. Bueno, el pleno de las Cortes es otra cosa. Es decir, las Cortes se vota, es decir, la situación es distinta. A mí me inquieta bastante el interés que hay por criminalizar las protestas, hasta las protestas pacíficas. De verdad que me parece que es bastante escandaloso. Yo no sé por qué los diputados tienen que tener miedo, ningún miedo a que haya una reacción en las Cortes, pues cuando el público se considera que se están debatiendo o tratando sus problemas, su futuro, su presente, todo esto. Todo viene a raíz de una bronca que hubo hace poco cuando se debatía el futuro del sector minero. Pues qué cosa más natural que la gente que está allí, que están viendo cómo su futuro está probablemente, no digo en manos de los diputados, pero podría estar en manos de los diputados, a lo mejor si se movieran un poquito más. No sé, hay un miedo tremendo y insisto, hay un interés tremendo en criminalizar las protestas. Lo vimos cuando el stop de desahucios en el Congreso de los Diputados entraron y el presidente del Congreso de muy malas maneras los mandó desalojar. Y días después, 2 o 3 días después, vimos una situación muy parecida en el Congreso, en el Parlamento portugués, donde la presidenta pide que callen un grupo de ciudadanos que estaban cantando y el primer ministro, para su discurso, espero que terminara de cantar,
cantar, salió la gente a cantar, que era una protesta pacífica, y salieron, no pasa nada. Es decir, lo normal es que la gente, estamos en un momento que lo normal es que la gente que tiene problemas los manifieste continuamente. Y hasta ahora se está manifestando de manera pacífica. Y este intento de criminalizar las protestas pacíficas me da la impresión de que es una manera de alentar protestas más violentas. ¿Qué te parece esa una parte de lo que es la medida? Yo creo que la medida en sí no es afortunada, porque efectivamente hay medios de sencillamente cuando alguien impide el desarrollo normal de una sesión, pues poderle desalojar. Si hablamos de las protestas que está habiendo en este momento, yo no estoy tan seguro de que sean tan inocentes ni tan pacíficas. Es decir, estamos asistiendo cada vez más a una serie de protestas bastante instrumentalizadas desde mi punto de vista, dirigidas normalmente siempre contra el mismo sector de políticos, normalmente siempre contra políticos del Partido Popular. Es decir, está habiendo escándalos enormes en España que afectan a otros partidos, y yo no veo que haya ninguna protesta contra miembros de otros partidos. Es decir, normalmente lo que estamos viendo, esas persecuciones en la vía pública, en los domicilios particulares, eso es algo que todos deberíamos rechazar. Si hablamos del tema de las Cortes, desde mi punto de vista, no hacía falta una medida como esta. O sea, yo creo que sencillamente, si alguien no se comporta como es debido, se le desaloja. Es decir, normalmente siempre se permite que lleven algún cartelito, que no pasa nada. Eso en el ayuntamiento, casi todos los plenos, hay alguien que quiere manifestar algo y lo hace, digamos, de un modo civilizado. Pues pone sus carteles indicando su protesta y no pasa nada. Es decir, eso no interrumpe para nada el desarrollo de la sesión. Yo creo que me parece quizás un poco matar moscas a cañonazos. Es decir, o ponerse la venda antes de la pedrada un poquito excesivo. Desde mi punto de vista no es afortunado, pero si hablamos del tema de cómo se están desarrollando estas protestas, ojo, porque algunas hay que tener cuidado con cómo están derivando. No, digo, en cualquier caso, de lo que estamos hablando es de una propuesta. Es decir, los distintos grupos de las Cortes están debatiendo el reglamento orgánico
esencial del reglamento orgánico que hay en las Cortes de Aragón a lo que finalmente salga, posiblemente sean cosas distintas, ¿no? Que una propuesta de dos grupos mayoritarios. Que yo creo que no bien. La oposición ha dicho que votará, que la rechazará. Lo que evidentemente estamos hablando es que cuando habla, vamos, yo creo que hasta ahora, ¿no? Es decir, siempre yo tuve la oportunidad de participar en la redacción del reglamento del Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo creo que en el Ayuntamiento de Zaragoza, en las Cortes de Aragón, como en la mayor parte de asambleas o de cortes de los parlamentos autonómicos, el reglamento de la Cámara es algo que ha salido por consenso de todos los grupos, ¿no? Es decir, en la mayor parte de los casos, las reglas del juego, de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, suele ser algo en lo que todos se acaban poniendo de acuerdo y en la que hay cesiones, ¿no? Es decir, yo creo que en este caso concreto del que estamos hablando, sobre la asistencia de público, que preventivamente se pueda prever que va a vulnerar el derecho de los otros, hay un recorrido muy amplio y que, por supuesto, de lo que ha empezado la tramitación a lo que acabe la tramitación, pues esto es como lo de la guerra preventiva, ¿no? Tranquilidad, que esto ha empezado y ya veremos cómo acaba. Es decir, todavía no han asesinado a nadie, ¿no? Es decir, todavía no han matado a nadie como para que ya estemos criminalizando lo que hay. Y lo que hay, algo que es muy evidente, es que yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Es decir, la experiencia del Ayuntamiento de Zaragoza es que la inmensa mayoría de la gente que viene a intervenir a los plenos del Ayuntamiento de Zaragoza interviene con educación, interviene con exquisitas formas, interviene con afán constructivo, etcétera, etcétera. Es verdad que a veces hay gente, muy escasas veces, ¿no? Pero es verdad que hay veces en las que hay gente que viene a no ayudar, sino a entorpecer, y que hay veces que en esa ponderación de derechos, el derecho de alguien individualmente intenta ponerse por encima del derecho de la colectividad de todos los cargos públicos que hay en eso. Es verdad, existe. Es verdad. Hay veces particulares en las que eso existe, ¿no? Y yo creo que pensar que cualquiera tiene derecho a entrar en una sala en las que hay legítimos representantes de los ciudadanos para montar su numerito en ocasiones, y que su derecho, por muy legítima que sea su reivindicación, está por encima de la gente que ha elegido a la ciudadanía, pues es un error, simple y llanamente un error, ¿no? Pero... ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de quien va a ejercer normalmente un derecho. Estamos hablando de quien va a abusar de un derecho. Y son cosas distintas. Ejercer con normalidad un derecho es algo que pasa en el Ayuntamiento
Cortes abusar de un derecho, ir más allá de lo que la libertad de Pero se expresión supone, Jorge, vamos a ver, ampara, que es algo que nadie sí, deberíamos amparar. la gente que ha elegido la mayoría de la que tú estás hablando, esta gente que elegida por la mayoría se supone que, que son los mejores, los más fuertes, es decir, aquellos que pueden resolver los problemas de la gente que está en la calle esperando que resuelvan sus problemas y gestionen bien su vida. Y esta gente elegida por el pueblo, a mí lo que me sorprende es que tengan miedo a cualquier tipo de reacción. Insisto, A cualquier tipo de reacción, no lo la. sí, cualquier tipo de reacción. No, cualquier tipo de reacción, no. Cuando ha habido un problema en las Cortes que justifique Ha que habido nos dejen la entrada. mínimos problemas, No, pues ha habido, mínimos. pero si ha habido mínimos problemas, ¿por qué están poniéndose semejante como decía? Y aquí matando moscas a cañonazos. Ha habido mínimos problemas, no ha si hubiera habido un incidente grave, te diría, bueno, pues vale, intentan. Pero es que no ha habido ningún incidente grave. O sea, lo normal, cuando hables de las protestas que están instrumentalizadas, que la gente recibe consignas, la gente que la dejan en la calle porque se ha quedado sin trabajo y por consiguiente no ha podido pagar su hipoteca, la dejan en la calle tirada como un perro, lo más normal es que manifieste su desesperación, y hasta ahora esa desesperación se está manifestando de manera pacífica, y en las Cortes de Aragón no ha habido ningún incidente grave, ninguno. Quedó la gente alborotada un poco, pues bueno, no pasa nada. Pero Lola, yo estuve en el pleno pasado. Tienen miedo los diputados a la gente Lola, que puede estar protestando. yo estuve en el pleno pasado en el Ayuntamiento de Zaragoza y estuvo por la de las Cortes, y estuvo la gente de los desahucios. Yo estuve la gente de los desahucios y tuve la oportunidad de intervenir libremente, y además fue una cuestión en la que todo el mundo amenazaron a alguien, y en la que todo el mundo actuó con, yo creo, con un respeto bastante evidente, ¿no? Pero tú sabes como yo que no hablamos de la generalidad de esas ocasiones, y tú sabes como yo que ha habido ocasiones puntuales en las que personas determinadas, independientemente de la legitimidad de sus reivindicaciones, han abusado de su derecho. Ocurre con el pero derecho. no es el caso de las Cortes. No nadie ha abusado de ningún derecho. Pero, Lola, déjame que te diga una cosa. En el Ayuntamiento de Zaragoza, en las comisiones en las que se debaten todos los asuntos, ni entran los medios de comunicación ni se permite entrar al público. Creo que estamos hablando de las Cortes, no del Yo te voy a Ayuntamiento. contar un caso concreto. Yo sé de un representante de una asociación en el Ayuntamiento de Zaragoza que forma parte del Consejo Social de la ciudad, que pidió poder asistir a las comisiones en las que se debatía el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Y sabes qué le dijeron? Que no. ¿Pero a ti te parece bien o mal que tu partido haya pedido a las Cortes que no entre la gente? No, yo lo que digo es que yo en la institución en la que trabajo, que es el Ayuntamiento de Zaragoza, y la que gobierna el señor Belloc, un representante
ciudad, cuando se han ido a debatir los presupuestos, no nada conflictivo, no nada que sea especialmente no sé qué, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha prohibido la entrada de un representante social y parece que no pasa nada. Y en las Cortes, de lo que se está hablando de que es, de que cuando haya un acto que sea gente que vaya a abusar de su derecho, habrá que pensar qué es lo que se hace con eso. Entonces, el doble rasero de medidas es lo que no me parece bien, que es lo que se está de todas formas, como decía también Jorge, hace falta debatir, se debatirá esta enmienda, veremos, estaremos al tanto de al final cómo se resuelve. Vamos a cambiar totalmente de tema, hablamos ahora de un comunicado de ETA que avisa de consecuencias negativas por el rechazo de Rajoy a negociar. La banda terrorista cree que esta situación retrasará la resolución del conflicto. Bueno, ¿qué os parece que ETA ahora haga este comunicado después de, bueno, de tanto tiempo? Iñaki. Lo preocupante de esto es que en ningún caso, o sea, dicen que el abandono de las armas no está dentro de su agenda. Pues si no está dentro de su agenda, efectivamente no hay nada de qué hablar. Se quejan de que Rajoy no les contesta. Es que no tiene que decirles nada. No hay nada que decir. Es decir, lo único que hay que hacer es ir aplicando la ley y efectivamente cuando estén dispuestos a abandonar las armas se puede empezar a pensar en otras medidas. Mientras tanto no tiene absolutamente ningún sentido nada. Y ya digo, es decir, que además hay algo, está claro que ETA efectivamente no puede sacar beneficio ni por matar ni por dejar de matar, y hay temas pendientes porque hay algo que han hecho evidentemente que es una especie de genocidio ideológico. Hay 200.000 ciudadanos vascos que no están viviendo en el País Vasco y que no votan porque han tenido que huir de su tierra. Es decir, hay temas muy serios que habrá que resolver también. Lola. Hombre, Batasuna Bildu es la segunda fuerza política del País Vasco. Y Amaiur tiene, creo que son 7 diputados en el Congreso de los Diputados. Pues algo tendrán que decir y no esperen ni respuesta ni del presidente del gobierno ni nada, que bastantes cosas se tiene que preocupar el presidente del gobierno antes que de esta pandilla. Es decir, sinceramente, que resuelvan sus problemas y que hay dos fuerzas del País Vasco que son mayoritarias, en este caso, bueno, pues que si tienen algo que discutir y hablar, que efectivamente les obliguen a dejar las armas, que haya un punto de partida para negociar algo, si hay que negociar algo, pero partiendo de algo muy claro como es dejar las armas. Yo creo que no se dedicaría ni 3 minutos de atención, sinceramente. Porque nos faltaría más con la que nos está cayendo, preocuparnos ahora de estos. Jorge. Muy breve. Es decir, que ETA anuncie consecuencias negativas es una broma pesada, es una mala broma pesada. Es decir, las consecuencias negativas de ETA son la gente
inocente que ha asesinado, ¿no? Entonces a mí que ETA anuncie consecuencias negativas me parece pues una tomadura de pelo, otra, vamos, tomadura de pelo no expresa, es decir, me parece una absoluta desfachatez. Es decir, yo creo que las consecuencias negativas de ETA las sufrimos los demócratas, las sufrimos los inocentes, y por tanto creo que hay que darle la importancia que tiene, ninguna. Bueno, pues tras esta rápida valoración de este tema, vamos a hablar de otro tema que también interesa, un asunto que ha llenado las portadas durante esta semana, esa posibilidad de que los depósitos de más de 100.000 euros contribuyan a pagar los futuros rescates. Bruselas estaría a favor de esta propuesta, aunque no se sabe si lo de Chipre fue un caso excepcional o esta posibilidad se exportaría a otros países. Iñaki, ¿qué te parece? Yo creo que es la peor medida que ha tomado la Unión Europea en estos años de crisis. Es lo peor que podía hacer. Primero, es lo peor porque acaba con la seguridad jurídica. Es decir, si Europa es un espacio de democracia y de progreso, es sobre todo porque hay respeto a la ley, al Estado de Derecho y seguridad jurídica, acaban de un plumazo con la seguridad jurídica y además mandan un mensaje muy claro a cualquier ahorrador, a cualquiera que tenga dinero. Sáquelo usted de aquí. Es decir, Europa ya no es un sitio, ya no es un lugar seguro, ya no es un sitio donde se respeta la propiedad privada de las personas que honradamente han ganado su dinero. Podemos estar de acuerdo en una cosa, lo que decía Angela Merkel, que los contribuyentes no tienen por qué rescatar bancos, ¿cierto? Y los impositores tampoco. Los que tienen que rescatar los bancos son los accionistas y los que han prestado dinero a esos bancos, es decir, los que tienen bonos, los que tienen préstamos a esos bancos, que eso se convierta en acciones para rescatar a esos bancos. Pero en ningún momento se puede robar, porque eso es robar legalmente, eso es robar los depósitos de los ahorradores. Y el mensaje que manda es, vamos, es demoledor. Es decir, si usted tiene dinero, sáquelo de Europa rápido. O sea, esto es un paso atrás enorme. O sea, es francamente muy, muy preocupante. ¿Puede haber crear alarma entre los ciudadanos este tipo de medidas, Lola? Sin duda, porque la garantía de los depósitos es sagrada, al menos es lo que nos han vendido hasta ahora, que es sagrada. Si deja de ser sagrada, efectivamente, no estamos seguros de ninguna manera. Yo espero, es decir, de alguna medida que nos están diciendo es que Chipre es una especie de banco de ensayos a ver por dónde pueden seguir con el resto de los países que tenemos problemas financieros. Pero bueno, es decir, estamos siendo víctimas de un descontrol absoluto de la política económica en la Unión Europea. Es un desastre fantástico. Es la mayor chapuza que
que han podido hacer nunca. Y el problema de todo esto es que además, a mí lo que me llama la atención es que el presidente del Eurogrupo, que es un holandés, que es un señor que debe ser un pureta muy raro, hace propuestas de este tipo y todo el mundo vota también sin más problemas, que ni siquiera llegan a debatir. Pero más curioso es que Holanda rescató a su banco. Es decir, cuando ellos han tenido problemas, se rescata. Pero cuando si hablamos de una isla pequeñita y además le ponen el San Benito de que es que hay mucho dinero de la mafia pero rusa, en todo caso, ahí sí que se pueden aplicar. sé que rescataron un banco, lo rescataron los accionistas y lo rescatará quien sea, pero no los contribuyentes. O sea, los clientes del banco no tienen que rescatar el banco. Ni los impositores, En ni absoluto. los Rescate los accionistas, lo rescate, es decir, todos esos dineros que hay marcianos que los tienen ya preparados en Europa para chapuzas de este tipo. Pero los clientes de un banco, los impositores de un banco, ¿por qué rescatar a nadie? Nada. Y en todo caso, vamos, que nos guarden los depósitos, nos guarden lo mejor que si no andaremos todos buscando países fiscales. O ir a Suiza. No, claro. Es que a la gente son las alternativas que le quedan. Pues yo creo que compartimos gran parte, ¿no? Es decir, yo creo que la realidad de la Unión Europea en este caso ha sido pues no la más afortunada de la que ha tomado, evidentemente. Es decir, yo creo que además ha habido también dos posiciones, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad de ver cómo Hollande y Mariano Rajoy defendían una posición dentro de la Unión Europea y Alemania, fundamentalmente Merkel, defendía otra posición absolutamente distinta. Es decir, y es que los impositores, que aquellos ahorradores de más de 100.000 euros tuvieron una parte importante en el rescate de los sistemas financieros. Bueno, yo es que creo que la situación de Chipre concreta es tan absolutamente distinta a la del resto de Europa. Es decir, es que resumir la posición y de lo que ocurre en Chipre en 30 segundos es tan sumamente complicado que lo que representa Chipre económicamente, que no llega ni a un 0,5 de lo que es la Unión Europea desde el punto de vista económico, es bueno, pues tan minoritario que evidentemente la Unión Europea ha podido tomar decisiones que han sido absolutamente equivocadas. Es decir, porque es verdad, la seguridad jurídica del sistema bancario en este caso es tan sumamente importante que bueno, oye, no hemos estado acertados, la Unión Europea no ha estado acertada y hemos visto que también hay dos almas distintas a la hora de afrontar los problemas, ¿no? Es decir, lo que está claro es que en Chipre, en todas las medidas que he tomado, porque la situación y las circunstancias eran las que eran, yo estoy convencido de que los depósitos bancarios en el resto de Europa están absolutamente a salvo. Lo que pasa es que yo haría un matiz, porque estamos cargando las tintas con los impositores y con los ahorradores chipriotas, pero tenemos en España miles de ahorradores que invirtieron en preferentes porque sus bancos de toda la vida les dijeron, no porque les engañaron, y estamos viendo como estos impositores
la mayoría de ellos, por menos de 100.000 euros, van a sufrir una quita del 70% en el caso de Bankia, según aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada. Es decir, no, la situación no es la misma, pero algunos ahorradores españoles están viviendo todavía una situación muchísimo peor que la que van a vivir en Chipre. Yo, Lola, de esa cuestión en la que estoy bastante de acuerdo contigo, que yo creo que lo que está pasando con la gente de las preferentes es especialmente triste. Pero mi pregunta sobre esa cuestión es ¿quién se encargaba de controlar eso? ¿Quién tenía que haber paralizado el que a esas personas, el supervisor, que es el Banco de España, del Banco de España y pues el supervisor, pues que le pidan cuentas al Banco de España? Y la persona que estaba en el Banco de España era un señor que había sido secretario de Estado con el gobierno de Zapatero. Sí, señor. Es decir, la persona que estaba de gobernador del Banco de España, por primera vez cuando se nombra un gobernador del Banco de España, se nombra sin tener en cuenta a la mayoría de los partidos, al principal partido de la oposición, y se nombra a un señor que ha sido secretario de Estado con el gobierno de Zapatero, el supervisor del sistema financiero. Y esa persona que era gobernador del Banco de España es en la época en la que se comercializan las preferentes. Y esas preferentes que se comercializan en esta época es ahora cuando se está criticando al gobierno actual, cuando se le está intentando dar una solución sobre la cuestión. Y la gran pregunta es, oye, en aquella época el ministro de Economía, el gobernador del Banco de España, ¿quién permitió que aquello sucediera y quién va a asumir la responsabilidad de las preferentes en aquella época? Sí. No, el supervisor del Banco de España. Porque mira, al final el problema de la gente y del dinero de la gente es lo que realmente nos tiene que preocupar y darles una solución. Pero también te digo una cosa, es decir, desde el punto de vista político, oye, ¿quién tuvo la culpa de eso? ¿Es que acaso no hay responsables de lo que pasó en aquella época? ¿Quién tiene la culpa para que los preferentes se comercializaran? ¿Quién va a asumir la responsabilidad? Hay un responsable último, que es el supervisor, que es el gobernador del Banco de España y el presidente del Banco de España, pero te recuerdo que al frente de Bankia estaba un señor que fue vicepresidente económico del gobierno con el Partido Popular y fue presidente del Fondo Monetario Internacional, pero es la responsabilidad de quién era. Perdona. Del supervisor, has dicho antes, ¿no? Bien, pero antes que el supervisor, un señor que preside el banco, que ha hecho la mayor chapuza. Y el vicepresidente del gobierno de España, Caixa Cataluña, Narcís Serra, tenía una responsabilidad. Pero oye, independientemente de quién estuviera en las cajas, había un señor en el Banco de España que fue secretario de Estado con Zapatero y que era al que le correspondía. No metas a Caixa Cataluña, claro, Caixa Cataluña no está aquí. ¿Cómo que no? Caixa Banca, es otra cosa, ¿no? La otra Caixa. Perdona, que la Caixa mala, la que está en el Sareb, la
que has tenido que dicho que es Cataluña. Pues eso, Por eso. esa no. Es decir, por Es decir, eso. que yo, independientemente Que hay que mantener independientemente de que hubiera responsables políticos de un sitio o de otro, al que le correspondía la responsabilidad que sí, era un señor que estaba en el Banco de España, que que sí, había sido pero secretario de Estado. la primera responsabilidad es la del mafioso que pone en el mercado unas preferentes y engaña a la gente. Después habrá más responsabilidades, que las hay, claro que las hay, pero de entrada, vamos, me da igual el presidente del banco que sea, pero empezamos por ahí. En este sentido, lo que también es preocupante es que no hay ninguna responsabilidad. Ninguna. Ninguna. Es decir, se han hecho auténticas barbaridades, han quebrado cajas, ha habido que poner mucho dinero y nadie es responsable de nada. Es decir, es una cosa sorprendente. Pero llegas al punto este que responde al Banco de España por ingenuo o por mirar a otro lado, por incompetente o por lo que sea, pero no, la pobre gente que tiene los ahorros allí, que le hagan una quita del 70%, ¿por qué el gobernador del Banco de España no se enteró? Pues no, que sea el Banco de España quien responda. Se nos ha acabado el tiempo con nuestras últimas reflexiones, que además nos hemos ido un poco del tema. Terminamos el debate por hoy. Nosotros nos vamos, volveremos después de Semana Santa. Les deseamos que pasen unos felices días y también les recordamos que dentro de unos 15 minutos podrán ver un debate especial sobre los sueldos de los políticos conducido por Victoria Martínez. No se lo